Nos vamos del sur al norte de España con Rubén Franco González, el cual pues es profesor de filosofía y algo que yo creo que todavía tiene más mérito, que es ser, yo creo que el mejor conocedor de la obra de nuestro cineasta español, que es don José Luis García. Así que te vamos a pasar el micrófono, Rubén, y bueno, cuando quieras. Vamos a ir. Bueno, pues nada, muchas gracias a Res Hispánica por invitarme, en especial a Agapito. Y nada, estoy aprendiendo mucho esta mañana porque son, creo, ponencias o comunicaciones pues muy eruditas y muy precisas. Y lo mío va a ser algo mucho más humilde, creo. Y voy a intentar ser breve, aunque todavía hace poco me decía un compañero de trabajo que cuando escucha eso de voy a ser breve que se echa a temblar, ¿no? Pues, pero bueno, en ese caso espero que sí. No, simplemente, y por engarzar un poco dialécticamente con cosas que han salido, quizá, ¿no? Por complementar, pues hacemos un recorrido y que no sea simplemente algo más estanco. Pero sí, lo que tengo pensado es un poco hablar un poco de, no de Garci, que podría ser también, sino de Gustavo Bueno, que ha salido... Estuvieron en un congreso por el centenario del nacimiento de Gustavo Bueno, Sánchez Tortosa y Albiac, jueves y viernes, que le hizo la Universidad de Oviedo. Entonces quizá comentar alguna cosa y a propósito también pues de cómo engarza Bueno con figuras de la tradición hispana, algunas también pues porque leyendo Bueno pues recuperan nombres pues que son para el gran público desconocidos. Pero bueno, digo, antes comentar algunas cositas, ¿no? Y lo que nos dé tiempo para no enrollarme mucho, dejar al compañero que falta, ¿no? De lo que ha salido hasta ahora, pues precisamente antes nombró José Manuel Cruz y Alfredo Arias dijo, bueno, yo estaba sentado y me estaba acordando de Paul Naschy y de Jesús Franco, ¿no? Pues por añadir y mencionó a Tarantino y esa cultura, esa cinefilia, y como diría por ejemplo el crítico de cine Jesús Palacios, casi esa cinefagia, ¿no? Pues de Tarantino. Pues Tarantino hace poco salía la noticia de que como digamos toda esa serie B, serie Z lo ve todo, ¿no? Y sigue haciéndolo y demás, pues que está muy interesado en ver la película, o estaba interesado en ver la película Sevilla Connection, aquella que en el año 92 que no llegó la autovía Almería para ese año, como hablamos antes de récord, digamos, fuera de micro. Pero bueno, esa película que se hizo en el año 92, de los humoristas romborancos, se siguen activos y al margen de la calidad del humor y de cómo va pues transformándose al hilo de las ideas de fuerza o hegemónicas gramscianamente de la época, es decir, lo que antiguamente, pues qué sé yo, con Martes y 13 o Cruz y Raya, los morancos, pues la gente se descacharraba, pues cómo van, pues eso, cambiando la sociedad y ahora la gente se escandaliza de ciertas cosas, ¿no? A margen de, después de que del doble discurso moralidad pues de ciertos individuos que nos venden una cosa y luego ejercitan otra, ¿no? En fin. ¿Qué más? Por ejemplo, cuando se habló de la similitud de Gran Bretaña y España, que dijo también Alfredo Arias, si no me equivoco, pues adelanto un poco el asunto de Bueno. Contaba Bueno que uno de los encuentros cuando en los años de la transición fue Carrillo-Oviedo y estuvieron, bueno, con más gente, ¿no? En una cena ahí en La Gruta, en un restaurante ya pues saliendo de Oviedo, pues que le preguntó Carrillo a Bueno que en ese contexto, digo, ¿no? Años 70, ¿no? Finales 70, que... y donde digamos, sin entrar ahora en ello, pero bueno, las causas del auge o renacer o creación del PSOE, ¿no? Con dineros de Alemania, etcétera, ¿no? Eso es donde no se sabía muy bien, o algunos pensaban que el comunismo iba a tener más peso en España, y Carrillo seguramente pensase, al decir esto a Bueno, en la medida en que Bueno, vamos a decirlo así, era compañero de viaje, ¿no? O simpatizante por oposición al franquismo de la oposición clandestina, en fin, del mundo comunista, por decirlo así. Bueno, pues seguramente Carrillo estaba pensando que Bueno, que España, ¿qué país se parecía, no? Y estaba pensando, dice Bueno, pues más bien que le respondiese Italia, Francia. Y Bueno, precisamente, en otro sentido, digamos, en otro modelo de conciencia, ortograma imperial, pero le dijo, digamos, Inglaterra, Gran Bretaña, es decir, lo cual a Carrillo le sorprendió, ¿no? Porque estaba pues, en otras coordenadas, ¿no?
Lo de, citó antes Irene a Isabel San Sebastián por su novela, pues en Asturias, por ejemplo, en Oviedo, pues desde hace unos años, pues un conjunto también, diríamos, de hispanistas, pues tienen una asociación que es Amigos del Camino, y Pérez Henares y otros, pues van todos los años pues con sus novelas o novelas, ensayos a veces, pues a hablar sobre ello, ¿no? ¿Qué más? Ah, bueno, sí. Ha salido también Hannah Arendt, ¿no? Pues como curiosidad, y aquí dice también José Luis, claro, y otros muchos, como profesores de filosofía, yo pues un humilde profesor raso de secundaria, ¿no? De ciencias medias o bachillerato, como se quiere decir, o todo ello. Esta misma semana, con la enésima, en este caso es la octava ley educativa en democracia, ¿no? Y los cambios en los modelos de examen, y con lo que Tortosa también ha estudiado, pues evidentemente perfectamente, y bueno, Tortosa y otros muchos, pero bueno, Tortosa de manera, digamos, brillante, si queremos, exhaustiva, pues se han ido bajando los contenidos y se ha ido devaluando la enseñanza pública seguramente, y por tanto una consecuencia pues es que quien aspire a tener una buena formación, pues acaso tenga que irse a la enseñanza privada, o a pagar después todos los sucesivos másters y demás, ¿no? Bueno, pues con el nuevo modelo de examen de Historia y Filosofía para segundo bachillerato en Asturias, porque en esta España nuestra, pues como un todo, pues hay mucha disparidad, ¿no? Frente a esa idea supuestamente del consenso de que hay ahora vuelve a ser PAU, bueno, PAU, EBAU, selectividad, ¿no? Común, y no común para que proponga un partido político para los de nuestro gobierno, porque tampoco sería otra chapuza más, ¿no? Otra improvisación. Bueno, pues en Asturias, hasta ahora, digamos, oficiosamente el canon de los autores que caerán, digamos, ¿no? De los que se van a elegir los textos, conceptos y preguntas, eran 7, ¿no? Platón, Aristóteles, bueno, digamos, el resto digamos, de ese canon de 25 siglos, pues tiene que, manual, profesor, clase, mediante, pues suplirlo como buenamente pueda, ¿no? Y que pueda caer a algo de presocráticos, a un concepto, pues que sí, o sea, ¿no? Fisis, Arge, etcétera. Platón, Aristóteles, saltamos 20 siglos a Descartes, padre de la modernidad, que también lo citó antes, perdón, ahora no me acuerdo quién. Hume, Kant, Marx y Nietzsche desde hace 3 años, ¿no? Bueno, 7 autores. Al que le han encargado, y como estamos aquí un poco en comandita, pues lo decimos, bueno, a la persona que le ha encargado este año ese marrón, o un profesor nuevo en la Universidad de Oviedo, su idea era, o es, dice, bueno, podéis suponer, fue una reunión presencial con pues, la mayor parte de profesores de ese instituto de Asturias, que imparten esa materia, y pues se creó pues y había un caldo cultivo, bueno, un gran debate, ¿no? Hasta el punto, no sé si será el caso hoy, pues que tuvieron que echarnos en el sentido de que las BDLs tenían que cerrar, y dijeron, bueno, pues la hora, ¿no? Como le decían a don Gustavo, que entraba al BDL y decía, don Gustavo, profesor, la hora, pues eso, ¿no? Que se alarga mucho. Pues la idea de este profesor era reducir ese canon oficioso de 7 autores, más aún, ¿no? Reducirlo. Claro, a lo que voy. ¿Qué planteaban? Que era una reivindicación, digamos, de distintas profesoras, sobre todo, de años previos, pues que en ese canon que faltan mujeres, ¿no? Bueno, entonces, claro, si se quiere decir, y ahora voy a conectar con otra cosa, ¿no? Si se quiere decir que hay que repescar, exhumar, está viendo continuamente, muchas, claro, en un sentido ideológico, ¿no? O a la hora de calibrar qué entra, qué no entra en el canon, sea de la literatura, que se mencionaba antes también, sea el mundo anglosajón de Harold Bloom, o en el hispano, o en este caso la filosofía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues algunos decían, algunos y algunas, ¿no? Pues hay que pinta en una historia de filosofía saber la astronomía aristotélica, que está de moda y es más importante, por ejemplo, meter a Hannah Arendt por el totalitarismo, pero claro, vinculado a Gaza. Estaba pensando en Gaza, y así lo menciona, ¿no? Gaza. O sea, bien. La persona encargada de poner este examen, y alguno de esta sala lo conoce muy bien, pues él decía, bueno, como vio que le iban llegando estas críticas, ¿no? Bueno, a él le acusaron, al hacer su discurso y demás, y no incluir mujeres, pues le acusaron, como podéis suponer, pues se sentían insultadas, le llamaron casi, bueno, entendemos que no está, pero es una visión machista, tal.
Él mencionó que de meter a una mujer me hubiese pensado en María Zambrano, por ejemplo, ¿no? Vale. Claro, a su vez estos le dijeron, bueno, pero parece que lo metes ahí como con cazador, no se trata de meter, ¿y qué pinta eso? La astronomía aristotélica. O quizá no sea tan importante Hume, porque entonces hay que meter pues a Simone de Beauvoir o quien sea, ¿no? Entonces, que este tipo de asuntos pues que están, digamos, muy vivos, ¿no? Lo conecto también con otra cosa, con un poco esa visión sectaria que comentaba Irene, porque hace unos días Sánchez Tortosa publicó un artículo, pero en El Mundo, pero solo en la versión digital, ¿no? Una tribuna digital, y que hay que pagar por ella, pues que tiene que ver con una noticia que parece ser que ha salido, pero como otras tantas, en el mundo occidental, el globalismo, las cancelaciones, lo woke, si queréis, y todas estas cosas, que a lo mejor es todo lo contrario, es adormecerse, o es precisamente eso, ¿no? Donde la Universidad de Londres pues quiere, no tengo aquí el texto, ¿no? Pero digamos, en esta visión decolonial, por lo que ha salido antes, ¿no? Se hizo mención antes por los museos, ¿no? De nuestro ministro y de otros, ¿no? Pues claro, digamos, prohibir o meter la etiqueta, digamos, como, qué sé yo, lo que hizo en su día era... no sé qué plataforma era, Max, con El viento se llevó y tantas otras, ¿no? Tenga usted en cuenta que es una película del año 39, que la novela de Mitchell y la película, pues el personaje de Mami, de la negra, ¿no? Entonces, ¿qué quiere hacer o va a hacer la Universidad de Londres? Por lo visto, prohibir a Platón y a Aristóteles, no se puede leer a Sócrates y demás, ¿no? Entonces, Tortosa, de manera, pues eso, pues muy rica, muy literaria, pues decir, claro, esta locura de entender que te cargas toda la historia, claro. Era lo que decía, por ejemplo, el profesor don Gustavo, bueno, cuando decía, si en función de un pacifismo fundamentalista se entiende que la guerra como institución de toda la historia, hasta el día de hoy, evidentemente, y tú quieres que alguien que ha tenido peso político o militar borrar algo de la historia, pues efectivamente esa mentalidad adanista que empieza el mundo con cada generación. Y entonces decía, bueno, pues claro, te cargas pues a las grandes figuras, a Alejandro, que ha salido antes por ahí, pues a Julio César, a Hernán Cortés, que también mencionaste, creo que tú, a Napoleón y a Trotsky. Entonces sería una cosa absurda, ¿no? Y como hace 3 años, en este caso era una tercera de ABC, Roca Barea, al hilo de esta ley, donde se parecía que se iba a minorar filosofía de cuarto de la ESO, desaparecer, y bachillerato, porque filosofía siempre está en la picota, entredicho en todas las leyes educativas, sea de un partido o de otro, ¿no? Pues Roca María en ese caso contaba la anécdota, pues de cómo un amigo conocido, se fue a la Universidad de Edimburgo y porque un poco como tú, Irene, él tenía esa visión, pulsión, si quieres, vocación humanista, ¿no? Entonces, pues él era, no sé, ingeniero y entonces quería, aprender filosofía de Edimburgo, ¿no? La tierra de Hume y precisamente, pues cómo derribar y cambiar estautas, nombres de universidades, etcétera, ¿no? Bueno, pues iba para allá y ¿qué pasa? Primer día de historia de filosofía, el profesor le dijo, bueno, no voy a enseñar en esta materia a ningún hombre blanco muerto. Entonces dijo, hombre, claro, toda la combinatoria puede ser, pues, bien. Y entonces nada, que el primer día se marchó, arrancó de la sala, ¿no? Entonces el artículo de Tortosa, esto que os he comentado rápidamente, la reunión, en este caso en Asturias, pero otras pues similar, pues de cómo... claro, si dice, ¿por qué 7 autores y no 12? Claro, y así todos son 25 siglos. Lo que se pretende, bueno, primero, componentes de la filosofía que supone que son, pues, relacionar conceptos, pensamiento abstracto y demás, frente a la idea, sobre todo desde la pandemia, digamos, las últimas 5 ediciones, pues donde había mucha optatividad y alumnos podían estudiar el 40% o el 30% del temario y optar a la máxima nota, ¿no? Y otro elemento, para que no esté al día de esto, que no tiene por qué estarlo, por supuesto, desde el año pasado pues se opta, tiene que elegir como obligatoria, una de las 4 obligatorias, entre Historia de España y Historia de Filosofía, lo cual ya es otro debate, que Historia de España, bien, Historia de Filosofía perdió su peso y ahora de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Que como pasa en la dialéctica, digamos, gremial, pues claro, muchos dicen, si Historia de España, los cambios que va a haber en Asturias son menores respecto a exámenes previos, el alumnado, si ve que en este nuevo modelo presuntamente va a ser muy complicado, pues va a ir a la otra, ¿no? O con qué código deontológico el profesor pues aspira a enseñar eso si el alumno va a ir al fácil. ¿Cómo elevar ese nivel, digamos, ¿no?
de ese tipo de cuestiones, ¿no? Y por terminar este apartado, otras críticas que le hicieron a este buen hombre que se encarga este año del examen, o le encargaron, pues claro, es una pregunta de cómo, digamos, exponer pues las tesis de Marx y su conexión con la actualidad, digamos, que la filosofía sirva para ejercerla en el presente, ¿no? Y sus debilidades. Y algunos ya dijo, bueno, ¿cómo que debilidades? ¿Cómo puede tener la teoría marxista debilidades en el presente y demás, ¿no? Y luego las preguntas de reflexión, que son, digamos, ensayos, frente a un repositorio que había de 30 preguntas, y a responder con al menos un autor de la historia de filosofía que se ha visto en el curso, pues ahora lo que se va a hacer es una pregunta similar a esas, pero abierta, ¿no? Y se puede responder de muchas maneras. Lo cual pues planteó por parte de muchos profesores que, digamos, el hiato que hay entre la visión que ofrecen desde la universidad, acaso deseable, o como era antaño, y la realpolitik, la realidad de las aulas. Entonces, ¿cómo mediar? O si tiene que ser, digamos, una evolución paulatina o no, o hay que al alumno dárselo todo, que no estudie nada, y así todo pues va a aprobar esa hiperinflación de notas 9 y 10 por doquier. Bueno, la cuestión es muy compleja, ¿no? Pero un poco para que se vea pues las ideas fuerza en la ideología disuelta pues en la sociedad, y en este caso entre parte del gremio de profesores de filosofía, ¿no? Y seguramente no en número menor. También saldrá quizá mañana o más tarde, pero este año, en aspecto cinematográfico, fue premiada una película documental, ya que antes hablaba de Gonzalo García Pelayo, del vídeo que ha subido Res Hispánica, o que ha mandado. Pues este año en San Sebastián ha sido premiada una película que es Tardes de soledad, de Albert Serra, que por cierto, en el anterior encuentro de Res Hispánica pues charlaba o le preguntaba a José Manuel Cruz, como experto en cine, qué pensaba y demás, ¿no? Que ha creado también mucha controversia, entre otras cosas, pues Albert Serra, muy daliniano, pero bueno, una figura peculiar también de la cinematografía española, pues plantea, claro, hubo un presunto intento de boicot en San Sebastián por parte de los antitaurinos, digamos, de que eso era y no solo eso, sino que, claro, se presentó y ha ganado. Entonces, pues se estrenará, veremos con qué digamos, en cuántas número de salas, pero se va a estrenar, ¿no? Y va a estar, por ejemplo, en el Festival de Gijón en noviembre, próximo mes, ¿no? Pues porque quizás salga eso en estos días, ¿no? Estas jornadas. Bueno, por comentar un poco algo de Gustavo Bueno, que muchos lo conocéis o lo conocen perfectamente, pero otros quizá no tanto. Entonces, simplemente dar 4 pinceladas y mencionar unos asuntos también de cómo la ideología cala y llega a cosas tan groseras, pues como lo que nos ha contado Irene, pero aquí aplicado a otro asunto, ¿no? Gustavo Bueno nace en 1924, por tanto estamos en el centenario de su nacimiento. Se le han hecho pues distintos congresos y están saliendo libros de autores, unos considerados heterodoxos, otros ortodoxos, al libro también de Méndez Pelayo, ¿no? Claro, Bueno en España frente a Europa, y por poner el libro ese canónico del año 99, pues venía a decir, igual que con Terencio, soy hombre, soy humano, nada del humano me es ajeno, pues soy hispano, nada del hispano me es ajeno, ¿no? Claro, o por ejemplo, discípulos, entre comillas, discípulos de la primera generación oleada de Gustavo Bueno, que trabajaron con él en los años 60 en la Universidad de Oviedo, como Juan Cueto, luego pues que estuvo una trayectoria pues muy heterogénea y diversa, en Grupo Prisa y mil cosas más. Pues también tuvo mucho interés, pues que siguió por Miguel de Molinos, por ejemplo, en la guía espiritual. Luego, en cuanto a autores hispanos, pues Bueno reivindicaba, por ejemplo, la tradición o el término de la palabra crítica, no ya en el sentido alemán, en el sentido kantiano, que es el habitual, sino que, y otros discípulos luego lo han seguido insistiendo, profundizando en ello, pues ha salido antes el Gracián con el Criticón. Después Feijóo, claro, el teatro crítico de Feijóo, que es una de las causas o motivos que llevó a Bueno, porque lo tenía en su casa, digamos, su familia era lectora, y uno de los motivos que le llevó, cuando pudo haberse ido a otro sitio de España, a ir a Oviedo y luego permanecer, pues a algún lado que era, digamos, la tranquilidad de no estar en la capital. Quizá, pues, Agapito me corregirá, pero suelo atribuir a Eugenio d'Ors eso de que en Madrid a las 7 de la tarde o das una conferencia o te la dan, ¿no? Pues que Bueno quizá entendía que en una ciudad de provincias que estaría más tranquilo y podía desarrollar su sistema filosófico,
aunque evidentemente con mucho ajetreo. Por otro lado, el movimiento, digamos, obrero y contestatario del franquismo, y por otro Feijóo, ¿no? Entonces Feijóo, y luego en el siglo XIX Balmes, ¿no? Entonces, como en la tradición hispana, que no hace quizá tanta falta recurrir a esto, ¿no? Por cierto, aunque Bueno tuvo mucho peso en la Universidad de Oviedo, obviamente, y muchos alumnos y discípulos han generado y se formaron, hoy día la situación, digo, por si salvo, sí, antiguos discípulos que lo siguen siendo actualmente, claro, actualistamente, ¿no? Pero digamos, debido, entre otras cosas, pues al nuevo profesorado, que no está en esas órbitas filosóficas, por decirlo así, pues el peso que tiene actualmente en la universidad, Gustavo Bueno, a través de los profesores y del alumnado que pueda leerle, etcétera, pues es muy, digamos, muy reducido, ¿no? Anécdota, por ejemplo, que se me ocurre, ¿no? En el año 2009, y para un poco en la contraposición ciencia-filosofía, ¿no? Pues fue muy polémico y se pueden encontrar pues, textos y vídeos también con el propio Bueno al respecto. Pues claro, Bueno había impartido clase en el aula Feijóo, y ese aula Feijóo se decidió quitarlo, pues digo que las analogías son muy, muy claras, porque y eso es esto que acaso muy español, muy hispánico. Se quería valorar o prestigiar o darle algún espacio, algún habitáculo, lo cual pues genial, ¿no? En principio, a Severo Ochoa. Severo Ochoa, entre paréntesis, es una anécdota muy conocida, está, pues, en fin, registrada también, pues, qué sé yo, en la novela, en el tebeo, en el cómic de filosofía de Juan José Méndez Iglesias, y en muchos sitios, referenciada esta anécdota, ¿no? Donde Bueno plasma esto, digamos, la visión del filósofo y del científico de la categoría que sea, ¿no? Pues al acabar la conferencia de Severo Ochoa, Bueno se acercó, le dijo, bueno, usted, don Severo, ha dicho que todo es química, ¿no? Que todo se puede reducir en una suerte de monismo, ¿no? A una categoría, en este caso a la química, ¿no? Dice, sí, sí, bueno, entonces Bueno, digamos, era un jovencito que no sabía quién era, ¿no? Sí, sí, por supuesto, bueno. ¿Y cómo puedo saber yo? Decía, bueno, pues cogemos este libro que usted tiene entre las manos, lo quemamos y tal, y entonces todo es química, ¿no? Entonces, digo por abreviar, ¿no? Y dice, bueno, pero entonces, dice, y estas dos letras están aquí, pues la E y la M, que están unidas por el enlace iónico covalente. Entonces el otro, como diciendo, este tipo que tengo enfrente es imbécil, y Bueno, quería advertirle que el planteamiento filosófico de la heterogeneidad de la realidad, un pluralismo ontológico, que son cosas distintas, y que las verdades que se pueden constituir en un campo, pues no valen para otras, no vale siempre, ¿no? Entonces, anécdota del año 2009, pues como se quería prestigiar a Severo Ochoa, pero claro, con el fondo de la ciencia, ¿no? Y la ciencia, digo, normalmente en singular, no las ciencias en plural, ¿no? Pues, ¿qué se hizo? La Universidad de Oviedo entonces, pues, y bueno, pues, y otros contestaron al respecto, pues quitaron el aula de Feijóo para dárselo a Severo Ochoa, unido después al tema de la celda, aparte y tal, ¿no? ¿Qué venía a ilustrar esto en el gobierno de entonces? Bueno, Asturias que estaba, y en España también, ¿no? El actual. Pues un poco, pero vale, es transversal, vale para todo, ¿no? La sustitución de la ciencia en pleno siglo XXI frente a la filosofía, en este caso, bueno, no la filosofía, Feijóo, o sea, digamos, alguien pues muy atrasado, ¿no? Que por cierto, otro de los que en esos días también pues criticó o habló sobre el tema fue mi querido Ignacio Gracia Noriega, que en 2012, en el centenario Méndez Pelayo, tiene un libro en encuentro con César Alonso de los Ríos y con Aquilino Duque, el tercer Aquilino Duque también, eso es. Y entonces, pues claro, les parecía pues un acto de barbarie, de salvajismo, pues tirar a la hoguera pues a Feijóo en este caso, ¿no? Sobre Don Quijote, pues bueno, también España no es un mito, que es el libro de 2005, pues dedica la parte final, pues Don Quijote, espejo de la nación española, y habla o menciona el discurso de las armas y las letras, y bueno, en clave, de nuevo, de filosofía política, filosofía de la historia, pues de que de nada vale simplemente, digamos, pues los discursos irenistas, pacifistas, propios del pensamiento que él denominaría licia o liciesco, del presidente entonces español, sino que hace falta la cuestión ya realista, que hace falta pues el peso de las armas. Entonces, que en un mundo, pues, o antes hablábamos de otra política actual, que no vamos a mencionar para no ensuciarnos, pero bueno, de ese mundo de yuppie, etcétera, etcétera, pues será muy duro, pero hay que saber contar con ello y saber interpretarlo, ¿no? Y bueno, nada, yo creo que con esto basta para no enrollarme, o sea que nada, muchas gracias por su atención.
Bueno, como habrán podido ver, se me olvidó comentar una cosa importantísima de Rubén Franco González, y más justamente este año, que es el centenario del nacimiento de don Gustavo Bueno, obra que conoce muy bien Rubén Franco, como acabamos de poder ver. Una otra anécdota de Gustavo Bueno, que ahora, para enlazar justamente con lo que estábamos diciendo de Menéndez Pelayo, es que se dice que, bueno, que Gustavo Bueno decía que si Menéndez Pelayo hubiera leído todo lo que había escrito él mismo, sería el hombre más sabio del mundo. O sea, hasta ese punto, digamos. Y naturalmente ha habido un momento en el que Irene me ha tenido que calmar un poco, porque ya me estaba revolviendo en mi sitio cuando estabas hablando de todo lo relacionado con los cambios en el currículo, con los cambios en la ley de educación. Yo, como profesor de filosofía, también lo padezco, no obstante en otra comunidad, en mi caso en Madrid, que bueno, pues suele ser una comunidad un poco más conservadora en cuanto a los cambios y tal, pero efectivamente, bueno, pues también hemos sufrido pues la inclusión de esta especie como de lista cremallera de autores y autoras en la historia de la filosofía, ¿no? Y resulta llamativo, pues bueno, pues que en el caso de la selectividad de Madrid, pues el único filósofo vivo de la historia de la filosofía al cual, bueno, pues tenían que estudiar los chavales porque les podía caer en el examen de selectividad, que era Jürgen Habermas, pues ahora ha sido sustituido por Hannah Arendt, que yo con Hannah Arendt no tengo ningún inconveniente y me parece estupendo que se la estudie. No obstante, la situación se vuelve un poco incómoda cuando introducen en el currículo otras supuestas mujeres filósofas de las que uno poco puede decir. Quiero decir, hace unas semanas yo estaba terminando de explicar a mis alumnos todo el pensamiento presocrático, y claro, yo como funcionario público estoy obligado a dar los contenidos prescritos en la ley, y uno de esos contenidos es Aspasia de Mileto. ¿Qué sabemos de Aspasia de Mileto? Pues prácticamente nada, salvo que era el amante de Pericles, el político ateniense, y que Sócrates, bueno, pues por lo visto la admiraba, ¿no? Pero claro, yo siempre les digo a mis alumnos, siento deciros que esta mujer que vamos a estudiar, de cuyo pensamiento sabemos muy poco, pues esta mujer se podía permitir estar con Pericles o conocer a Sócrates, pues porque era una etaria. Y cuando yo digo eso, claro, los chavales se quedan así diciendo, ¿y eso, profe, qué es? Pues una puta. Era una puta. Entonces, llegamos muchas veces a los absurdos de estudiar filósofas que, desde luego, no voy a desmerecer ni a Hannah Arendt, ni a María Zambrano, ni a Mary Wollstonecraft, pero sí, desde luego, que muchas veces se incluye en el currículo, pues efectivamente, a mujeres, a figuras femeninas arcaicas de la historia, de las que apenas nos ha llegado nada, y se introduce sencillamente por hacer esa lista cremallera. Y en fin, solamente añadir una pequeña cosa más, y es que Rubén, a pesar de todo esto que estamos padeciendo nosotros como profesores de filosofía, tenemos una labor muy importante, y es por lo siguiente. Porque hace poco se decidió en la Facultad de Humanidades, de Filosofía y de Letras de la Universidad del País Vasco, que la asignatura hasta ahora obligatoria de metafísica, una asignatura donde pues se estudia Platón, Parménides y fundamentalmente Aristóteles y Kant, pues esa asignatura, que era una asignatura obligatoria que tenía que cursar pues todo aquel que quisiera hacer el grado de filosofía, pues esa asignatura ahora va a perder esa categoría, esa condición, se va a convertir en una asignatura optativa, es decir, que uno va a poder pasar por el grado de filosofía en la Universidad del País Vasco sin, digamos, someterse pues a un duro estudio de la metafísica de Aristóteles, por ejemplo, para, en su lugar, pues ese hueco que deja asignatura obligatoria sea sustituido por otra que lleva por título Filosofía Feminista. Entonces, ahora, pues ocurre que a lo mejor muchos de nuestros chavales, que muchos pues pueden tener una vocación filosófica y pueden querer estudiar filosofía más adelante, ocurra que estudien con nosotros la metafísica parmenidia, la metafísica de Platón, la metafísica de Aristóteles, y cuando lleguen a la universidad, a menos que elijan la optativa, o que esa optativa llegue a salir, porque es el problema de las optativas, que pueden salir o no, pues estén estudiando antes la ideología, porque es ideología lo que hace Judith Butler, por ejemplo, antes que el pensamiento de un Aristóteles o de un Platón. Y bueno, me voy a callar ya porque me voy a calentar mucho.